El interruptor en el circuito mostrado en la figura A está en la posición A por mucho tiempo. Es decir, para t menor que 0 está en la posición A. En el instante de 0, es decir, cuando empieza el valor de 0, para t mayor que 0, se mueve a la posición B, acá está el interruptor, donde permanece por 1 milisegundo. Luego el interruptor se mueve a la posición C, para t mayor a 1, está en la posición C, donde permanece indefinidamente. Encuentre la corriente del inductor. Acá me pide los valores del inductor y acá las tensiones del inductor. Bien, para entender también voy a graficarlo. Entonces, con respecto a la primera condición o el primer intervalo de t menor a 0, me indica que está en la posición A. De esta manera, este circuito abierto o esta rama al aire se retira. Esto también, el inductor está conectado a un circuito con fuente, significa que está cargado y se le considera como cortocircuito, cuya corriente de cortocircuito es la corriente inicial del inductor. En este caso, su tensión inicial es la tensión del cortocircuito, que es 0 voltios. Lo que me interesa en este caso es la corriente inicial. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, aplicando el análisis nodal, es un circuito de un par de nodos. Nodo de referencia, acá está la corriente I sub 0. Acá le voy a colocar V sub 1. Entonces, suma de conductancias conectadas al nodo. La tensión por la suma de conductancias es igual a las fuentes de corriente que entran al nodo 20. Entonces, V sub 1 es 20 entre la suma de conductancias. 40, 60, 40. 40, 60, 40, 300. La corriente acá sería el recíproco del resistor multiplicado por su tensión. 7,5. ¿En qué unidad es? Amperios. Entonces, pasamos a la otra condición o al otro intervalo de 0 a 1 milisegundo. En ese caso me indica que el interruptor está en la posición B. De esta manera, ¿no? Entonces, no me interesa. Esto está circuito abierto. Este bloque a circuito abierto se retira. Por lo tanto, el circuito que me queda es el siguiente. Esto ya no. Entonces acá la corriente del inductor es esta y la tensión del inductor se determina a partir de la corriente. Como el inductor está conectado a un circuito resistivo, se descarga. Entonces sería de la siguiente fórmula. La corriente inicial, la función exponencial negativo del recíproco de tau por t, donde acá tau es inductancia entre la resistencia Thevenin entre sus terminales. La resistencia Thevenin entre sus terminales es 120 paralelo con 60 y eso en serie con 40. Paralelo de 120 y 60. Esto en serie con 40. 80. ¿En qué unidades ohmios? Entonces de inductancia 80 mili. Entre 80, lo que me interesa acá es el negativo, el recíproco de tau. 1 mili, el recíproco de 1 mili menos 1000. Sí, está bien.
Pasamos a toda la corriente del inductor es la corriente inicial 7,5 por la función exponencial menos 1000 por t. ¿En qué unidades? En amperios. Al último intervalo para t mayor a 1 milisegundo, que equivale a 0,001 segundo, sería, en este caso, el interruptor me indica que está en la posición C, de esta manera. Entonces, este bloque que está en circuito abierto o en serie con un circuito abierto se retira. El circuito que me genera es el siguiente. En este caso me olvidaba aclarar, cuando se pone a la posición C, acá hay un cortocircuito. Este resistor estaría en paralelo con el cortocircuito, por lo tanto se retira, ya que tiene 0 voltios y por lo tanto 0 amperios, no afecta en nada. En este caso, de la misma manera. Bien, con respecto al intervalo anterior, me faltó determinar la tensión del inductor, que sería exactamente igual al negativo de la resistencia Thevenin por la corriente del inductor, ya que me pide los dos parámetros, ¿no? Sería menos 80 por 7,5. En este caso es menos 600. La función exponencial menos 1000t en voltios. Entonces, en este caso, la corriente del inductor y su tensión. La corriente del inductor es, como está conectado a un resistor, se descarga. Es la corriente inicial, con que inicia en el instante de 1 milisegundo, multiplicado por la función exponencial negativo recíproco de tau. Y hay un desplazamiento de 1 milisegundo, donde empieza 0,001. En ese caso, la corriente inicial, o sea, la corriente con el que inicia en el instante de 1 milisegundo se determina de la siguiente manera: 0,001. Reemplazando en esta función, ya que la corriente del inductor es continua. 7,5. Bueno, acá voy a almacenar. Entonces, reemplazando acá 1 mili, voy a almacenar en T sub 1. Entonces, el valor de menos 600 por la función exponencial a menos 1000 por T sub 1. El valor es acá. No, estoy mal. Tengo que reemplazar en esta función de la corriente 7,5. Ahora sí, positivo, 2,76. Entonces, en ese intervalo, la corriente, el inductor empieza con una corriente inicial de 2,76. La función exponencial menos, en este caso, me olvidaba, tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin entre sus terminales. 80 mili entre 40. 2. Lo que me interesa es el negativo recíproco de tau. Acá es menos 500. No, en este caso es 2. Menos 2. Menos 1 entre mili menos 500. Acá sería T, que unidades amperios. Y la tensión del inductor es el negativo de la resistencia por la corriente del inductor. Menos 40 por 2,76. Menos 110
2.4 la función exponencial a menos 500 en qué unidades en voltios. Entonces, lo que me pide es la corriente en el instante cero. En este caso, con respecto a esta función, me estaba olvidando colocar esta, ya que hay un desplazamiento de 1 milisegundo menos 0,001. Esto serían voltios. Por lo demás, todo está bien. Entonces, lo que me pide la corriente del inductor en el instante cero cuando tiende por la derecha. Es decir, por la derecha con respecto a esta función. Es continua, la corriente es igual a la corriente del inductor cuando tiende al cero por la izquierda. Es decir, en el instante cero es 7,5 amperios. Con respecto a la pregunta B, la corriente del inductor en el instante de 0,2 milisegundos. ¿En qué intervalo está? Notes mayor a 1. Entonces, de 0 a 1, 0,2 mili en este intervalo. Entonces utilizo esta corriente de la función. Acá sería 7,5 menos 1000 en 0,2 mili, ¿no? 6,14 aproximadamente amperios. Acá me pide la corriente en el instante del inductor en 6 milisegundos. En ese caso sería en este intervalo con respecto a esta corriente. Entonces sería 2,76 por la función exponencial a la menos 500 por 6 mili me indica valor de t. No, mili es a la menos 3 menos el valor de 0,001. La corriente aproximadamente, si es menor que la unidad, en 3 decimales, 0,227 amperios. Entonces pasamos a la otra pregunta. Me indica la tensión del inductor en el instante de 1 milisegundo, pero cuando tiende por la izquierda. O es decir, antes de 1 milisegundo. Después, antes, estaría en este intervalo. Milisegundo. Utilizamos esta función, sería menos 600 por la función exponencial a la menos 1000 por 1 milisegundo. Mili es a la menos 3. Menos 220,73 voltios. Y la tensión del inductor en 1 milisegundo cuando tiende por la derecha, ¿no? Es decir, mayor a 1 milisegundo. Entonces voy a utilizar este intervalo. Acá reemplazo menos 110,4 por la función exponencial menos 500 por 1 mili es 10 a la menos 3 menos
0.001, que también es un milli. En ese caso sería menos 110.4. 4 voltios. Bien, corroboramos con el solucionario. Con respecto a la pregunta A, 7,5. Con respecto a la pregunta B, en el tiempo en el instante de 200 microsegundos es 6,14. Correcto. En el instante de 6 milisegundos para pregunta C, 226,48 milisegundos. Bueno, yo lo puse en amperios. Está bien, si redondeas, coincide. Aunque esto se puede expresar, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí. Y para la pregunta de la tensión menos un milisegundo, en este caso me coincide también. Y la última pregunta, menos 110.4. Correcto. En este caso, si graficamos las funciones, sería de la siguiente manera. A ver, como he prometido, voy a graficar acá de forma rápida nada más. La corriente del inductor, 7,5. Luego ahí desciende exponencialmente en este instante. Y luego sigue descendiendo, ¿no? Ya. La corriente del inductor en función del tiempo es una función continua. Hay dos en el intervalo de un milisegundo. De que esté en milisegundos y otro en amperios. 7,5. En el instante de t igual a 1, en un milisegundo toma el valor de 2.76. Entonces sería de la siguiente manera. Para t menor que 0 es constante. Luego desciende exponencialmente hasta 2.76 y de ahí sigue descendiendo exponencialmente hasta 0. Eso es con respecto a la corriente del inductor. Ahora con respecto a la tensión del inductor sería de la siguiente manera. En este caso, ya. Una gráfica similar en el intervalo de 1 milisegundo, el tiempo 1 milisegundo para T, para la tensión del inductor en voltios. Entonces, para T menor que 0 tenía un valor de 0. En este caso, en el instante 1 tiene dos valores, justo que determine acá. En menos 220 y menos 110. Entonces acá necesito uno más grande. Y menos 110, no. Menos 110,4. Y acá es menos 220,73.
Entonces, bien, en este caso, para t menor que cero tiene un valor de cero ya que era el valor del cortocircuito. En el instante cero, en este caso de forma rápida acá, da un valor de menos 600. Luego aumenta exponencialmente hasta t al 1 por la izquierda hasta menos 220.73. En el instante cero por la derecha toma el valor de menos 110.4 y aumenta exponencialmente y se estabiliza en cero. Vemos que no es una función continua. Entonces eso sería su gráfica.